de trading de Master Trader. En unos minutos vamos a empezar con nuestro análisis premercado. Muy bien, muy buenos días a todos. Ya tenemos en la pantalla nuestros gráficos, así que vamos a empezar con nuestro análisis premercado del día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos acompañan desde Instagram. ¿Y qué gráfico el que vemos hoy? Vemos este gran movimiento hacia arriba. La verdad no sé qué decir con respecto a eso. Lo primero que me viene a la cabeza es entrar en corto. No inmediatamente, por supuesto. Lo que haríamos en este momento y como interpretamos los gráficos es que el precio se ha movido desde soporte, está superando este máximo anterior. Vimos este movimiento con esta gran vela de rango amplio y por ahora la vela no ha terminado. Vemos cómo abrió casi en el punto de la vela anterior en la que cerró los máximos. Hay muchas noticias que están saliendo en este momento y es un poco difícil decir qué va a pasar, pero en fin, tenemos máximos históricos hasta ahora en el S&P. No, en este momento en el gráfico de 5 minutos vemos que el momentum es un poco cada vez más lento, pero es típicamente lo que hace, lo que podríamos ver normalmente en un premercado, podría ser un patrón de continuación y vamos a ver si puede volver a subir. Vamos a ver qué pasa realmente. La semana pasada tuvimos una vela de retroceso bastante importante y usualmente suele tener este movimiento contrario el precio. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, tal vez en las semanas, para saber si esto termina siendo un rompimiento fallido o si puede continuar el precio subiéndose hacia arriba. Siempre menciono que hay ciertos patrones que debemos vigilar o que debemos monitorear. Últimamente hemos estado viendo dos patrones. Es muy importante tener lo alcista, que es este patrón que vemos en este momento con estas velas verdes. Esperaríamos que en los próximos días o semanas tuviéramos un patrón un poco más sutil para saber si esto va a ser un rompimiento fallido. Después que tengamos un par de semanas o días con un movimiento un poco más pequeño, velas internas, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que hayan diferentes escenarios. Y lo importante es saber cómo va a terminar esto al final de la semana, sea que crezca, se sostenga más o menos en este nivel o se devuelva completamente, no lo sé. Pero este movimiento en el gráfico diario con esta vela de rango amplio, entrar en este momento históricamente no funciona muy bien, al menos no en el corto plazo. Hay mejores entradas. En este momento se trata de ser un poco más paciente, esperar tal vez una contracción de la volatilidad. Nos preguntan si este podría ser el inicio de un nuevo movimiento y tal vez sí, porque vemos que han tenido el precio algunos meses de consolidación y sí, en efecto, podría ser el inicio de un nuevo movimiento. Creo que tendremos que esperar a ver cómo esta vela termina aquí. Esperemos qué pasa el jueves o el viernes. En ese momento vamos a tener más información para considerar qué puede pasar, pero por ahora vemos que el precio se sigue sosteniendo y este movimiento es bastante extendido. En el corto plazo probablemente no se sostenga tan fácilmente. Las personas en este punto probablemente van a querer vender. Es algo lógico que querrían hacer. Las primas en los calls probablemente en este momento van a estar en la parte superior. Así que hay que evaluar qué tipo de posiciones quisiéramos conservar. Al final del día podríamos tener muchas oportunidades de credit spreads, tal vez de acciones que no se están comportando igual de bien que el mercado
o aquellas acciones de quedarse en casa, como las llamamos nosotros. Tendremos que ver qué pasa. Es un gap bastante importante que está pasando en medio de todas las noticias en este momento. No sabemos tampoco el mercado que está anticipando sobre el coronavirus, que en este punto se ha salido de todas las proporciones que imaginábamos. Aquí, por supuesto, vemos como este movimiento, esta caída muy fuerte hacia abajo fue justo al inicio de todos los confinamientos y las medidas. Y hemos visto cómo se ha recuperado durante todos estos meses y en este momento, después de la consolidación, podría ser un movimiento, el inicio de un movimiento más arriba. Lo primero que me viene a la mente es, como decimos, compra el rumor y vende las noticias. Saben que a propósito del coronavirus, todo el tiempo tenemos la expectativa de que la vacuna va a salir y que aparentemente, como Trump había dicho, podría estar saliendo al final del año. Puede que haya gente que lo haya tomado muy en serio, puede que haya gente que no, pero aquí estamos, seguimos escuchando personas en las noticias diciendo que es casi el 90%, tiene casi el 90% de efectividad la vacuna, como si ya todo el mundo estuviera a salvo. Realmente todo parece a veces un poco fabricado. Hay una realidad que le está costando a la gente la vida. Así que es un poco irreal pensar que una vacuna va a salvar el mundo, vamos a tener una solución de la noche a la mañana, pero en fin, vamos a seguir con el mercado. Ahora vemos el Nasdaq, vemos como este índice y todas las acciones que hacen parte del índice, como las acciones de quedarse en casa, el precio se está quedando en un rango, no se está deteriorando, pero acciones como Amazon, si vimos una caída. Amazon, el negocio de Amazon no va a ir a ninguna parte en ningún momento cercano. Así que hay que poner atención si el precio se empieza a deteriorar. El sector de los semiconductores les ha ido muy bien. La semana pasada vimos un rompimiento alcista, así que vamos a seguir monitoreando qué pasa. En el YM tuvo un movimiento increíble. No creo que aún haya alcanzado el nivel de 30.000. Aquí no puedo evitar pensar que en algún punto en el día de hoy va a ser una oportunidad fantástica para entrar en corto en el Dow. Hemos tenido un movimiento enorme y subir a ese nivel de 30.000 podría ser una oportunidad. Ven la formación que tenemos aquí. Sería increíble que rompiera por debajo de este nivel. No estamos tan lejos. Así que desde este rango de trading que vemos aquí, podemos ver que aquí se formó un patrón 1, 2, 3 de continuación que ya empezó a fallar. No ha operado el precio por debajo de este mínimo, pero si lo hace, tendríamos un rompimiento alcista fallido. Y sería una oportunidad para esperar si se supera esta base. Eso nos lleva a que la oferta aparezca y que en una oportunidad en corto sea muy buena porque tenemos un gran vacío en el precio. Como pueden ver a la izquierda, no hay nada que lo detenga. Digamos que en algún momento cerca de los 29.400, si el precio llega a caer, los compradores deberían aparecer. Ahora tenemos aquí el Russell explotando también con una vela de rango amplio. En este punto no sabemos si se estanque el precio.
Ya veremos qué pasa entonces. Y por supuesto, los bonos están bajando. El precio está justo en este soporte. Sería la reacción normal a lo que está pasando el día de hoy. Pero ya veremos si esta acción del precio puede sostenerse aquí o puede mostrar un movimiento contrario si supera estos niveles mínimos. Vamos a ver, obviamente, también qué pasa con las tasas de interés. Vamos a ver qué va a pasar con todos estos cambios, si la economía va a volver a tomar su rumbo y si es así, la gente va a empezar a querer tomar más dinero prestado y por ende las tasas de interés van a subir. Vamos a ver, como les dije, qué pasa con el precio, si puede volver a subir y vamos a saber en los próximos días si todo esto tiene algo de realidad detrás. El petróleo también está haciendo lo correcto, está subiendo, eh, está negando este retroceso importante que vimos. Es un tipo de patrón, era un tipo de patrón bajista, pero aquí vemos que se está convirtiendo en un rompimiento bajista fallido y eso es positivo. Vamos a ver lo que realmente pasa. Aquí estamos estableciendo esta área de resistencia que vemos que ya se ha comprobado antes y seguramente iban a haber vendedores. El oro, estamos viendo un colapso debido a todas las noticias. Así que supongo que lo que significa es que no necesitamos seguramente más estímulos, que el mercado estaba probablemente desaprovechando, no lo sé. Son tiempos bastante extraños y confusos. Aquí vimos un rompimiento bajista fallido, lo que volvió a este patrón un poco más complejo. Después se formó este patrón de reversión 180 e igualmente tendremos que ver qué pasa al final del día e incluso al final de la semana. Está pasando un movimiento muy parecido en la plata. Las del mercado se ve bastante confuso. Es bastante compleja, bastante incertidumbre se ve en los patrones. Por una parte están alcistas, por otra parte están bajistas. Los transportes supongo que han sufrido un poco hoy, las aerolíneas han venido subiendo y los cruceros también, y eso es algo muy positivo. Vamos a ver qué sigue pasando. Hay que tener mucho cuidado en la apertura del mercado, en los niveles del SPX, no estoy seguro. Ya que vemos un gap alcista, podríamos estar considerando ciertos credit spread, pero yo les sugiero que esperen unos minutos, esperar patrones fallidos. Tienen que ver siempre cuáles son las primas y considerar donde hay bastante espacio para tener operaciones más seguras. Ahora vamos a seguir con Dan, viendo las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo gap el día de hoy. Hoy estoy realmente sorprendido con lo que está pasando. Durante el fin de semana le dije a Greg que estoy observando todas estas celebraciones en el país debido al resultado de las elecciones. Creo que yo creía que probablemente el lunes íbamos a ver un gap alcista. También, como hablábamos sobre la vacuna, es una noticia que está teniendo mucho impacto en general en el mercado.
Hay muchísimas acciones basura, como las llamamos, moviéndose, es increíble. En este momento estamos viendo UAL, una aerolínea. Estos gaps son demasiado excesivos. Mi sesgo, al menos en el SPY, es tal vez considerar el mínimo de los 15 o los 30 minutos. Si estuviera entrando en largo en acciones, yo creo que tendría que considerar mejor el largo plazo o empezar a tomar ganancias en aquellas posiciones que tengo abiertas. Estamos viendo gaps monstruosos. Tenemos en este momento 8 posiciones abiertas, la mayoría de ellas en posiciones alcistas. Una que tenemos es AEM. Este fue un rompimiento en el gap muy bueno. El stop aquí que podríamos considerar es el mínimo de los 30 minutos. Estaba pensando lo mismo, de hecho, cuando estaba viendo todas las acciones del Nasdaq y me estaba preguntando por qué los Qs están tan fuertes. Y es muy posible que hayan personas arbitrando, que estén tomando, sacando provecho de todo lo que está pasando en el mercado. Finalmente es su especialidad. En GOL nos preguntan en el chat, en este momento todos los sectores estarían en mi lista. Vemos también RCL, otra acción de este sector, pero no sé realmente qué podría hacer con esto. CCL, otra acción de crucero. Estaría repitiendo lo que ya les hemos dicho. Hay muchos gap alcistas, pero no considero que sea el momento para entrar en nuevo swing. Saben que un day trade siempre es una opción. En Netflix tenemos un put spread en el nivel de 470, que es aquí abajo. Está un poco en contra de nosotros haciendo este gap bajista, pero aún tenemos un espacio para que vaya en contra de nosotros el precio. Estaríamos considerando también call spread en patrones semanales. Microsoft es el único que en este momento tenemos en rojo. La semana pasada estábamos hablando sobre la ola azul. Ahora hay un nuevo ajuste que está pasando debido a todas las noticias y eso ha afectado a muchísimos sectores, incluido el de la tecnología. No, ese precio de Microsoft en el premercado es bastante confuso y eso es debido probablemente a las noticias de la vacuna. Aún no lo sabemos. Yo desearía, no vi el día de hoy el resumen de los internals, pero yo diría que estaríamos muy cerca la zona bajista. Yo creería que en este momento los tickets están muy cerca a 200, así que el sesgo podría ser más bajista, mientras que el sentimiento todavía no nos está dando este sesgo. Vamos a continuar con alguna de estas acciones en nuestra lista. En IRBT tenemos un pequeño patrón de fondo.
El precio en este momento es bajista, creo que podemos encontrar mejores patrones. SFIX también sería un buen candidato para un call spread. RNG, no sé por qué esta acción está abajo $10, porque bajó $10. No sé si tiene que ver algo con la vacuna, porque realmente son sectores que no se relacionan en absoluto. Pero esta podría ser una acción que puede ser candidato para una operación de opciones Iron Condor o Cóndor de Hierro. En el chat nos comentan que es posible que la gente esté empezando a vender las acciones de tecnología para comprar las acciones basura. Es posible que esté pasando. RUTH lo teníamos en nuestra lista de seguimiento la semana pasada. Teníamos un muy buen rompimiento alcista. Lo que yo quiero conservar en mi lista de swing en largo es aquellos que no estén haciendo un gap tan grande y que el semanal y el mensual todavía tenga espacio el precio para continuar. En este ejemplo, RUTH es un restaurante, así que está en el sector de acciones un poco golpeadas. El objetivo podría ser $15. RRGB también lo estábamos observando la semana pasada. Está haciendo un gap en nivel de $16. Podría establecer el objetivo aquí en 20, es un muy buen gráfico semanal. En Groupon no tengo idea, me gusta el gráfico semanal, vale la pena seguirlo. Para todas las personas que nos acompañan desde Instagram, les agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden que mañana estará la sala verde desde la misma hora, a las 9 a.m. hora Colombia, para seguir con nuestro análisis premercado y saber qué pasa con todas las noticias y este sesgo alcista del día de hoy. Que tengan un muy buen día y semana de trading. Seguimos en nuestra sala verde, analizando las acciones y los gaps el día de hoy. STAY, lo que no me gusta de este patrón es que está haciendo un gap alcista cerca al máximo histórico y ese es uno que no me interesa tanto. Es lo que suelo describir, que no es tan extendido. Tenemos otro ejemplo que está haciendo un gap en el premercado. Este es una acción que está más de acuerdo a lo que yo deseo ver, porque esta vela estaba iniciando un nuevo movimiento el jueves. Veamos SPR, este es otro ejemplo. Este es un proveedor de Boeing, de hecho. No es el día de hoy, pero vemos un gran gap alcista. Pero miren el gráfico semanal y mensual. Si el precio en verdad va a dar un giro, este podría ser el día en que lo haga. El objetivo podría ser 30 o $35. Vemos también JP Morgan, lo teníamos en nuestra lista para put spread, pero lo cancelamos porque el gap era demasiado grande. HXL, nivel de 38, vale la pena seguirlo. En este momento estoy más enfocado en call spread o para una posición en largo sería en cierto tipo de setups que ya hemos hablado.
Nos preguntan también por SFTBY. Es un poco largo. No puedo definir bien en qué punto está haciendo el gap. Shop. Es un candidato para un call spread, definitivamente. TDOC. Es un patrón muy bueno. Esto fue un setup de venta. Ahora está haciendo un gap bajista. Este se ve muy bien para un call spread. Por encima del máximo de la semana pasada. CCO por encima de 1.20. No lo sé, no sé si tuvo un reporte de ganancias. FSLR nos dicen en el chat que está intentando volver hacia arriba. TAN le ha estado yendo bastante bien con el anuncio de Biden como presidente. SHSP, tal vez podríamos considerarlo en un retroceso porque en este momento el movimiento ha sido bastante grande. No me interesa en este momento, pero el viernes tuvimos una muy buena vela iniciando un movimiento. Call spread, no sé, porque no solemos hacer este tipo de operaciones con este tipo de velas de rango amplio. Preferiría algo que esté más cerca a la resistencia. En PTON tenemos un gap que es demasiado grande. TDOC, el gap en este momento se ve también demasiado grande. Hace 3 minutos estábamos en 193. Ya en este momento vemos que está $6 más abajo. Así que esto puede estar demasiado extendido, pero podemos ver si hay algo de prima y de beneficio para la próxima semana. En Five, esta era una idea para entrar en una posición en largo en uno de nuestros boletines. Vamos a esperar por ahora. Esta acción tuvo un patrón como el que nosotros deseamos para entrar en una operación porque era un patrón de continuación. Este patrón estaba muy bien, pero ahora vemos un gran gap y eso arruina un poco nuestras expectativas. A veces los gaps arruinan todo el trabajo que hicimos intentando encontrar buenos patrones. AKAM lo teníamos como una idea para un call spread, en una venta en un call spread. Este se ve muy bien. Vamos a entrar en 108. BBY también lo tenía como una idea de venta